Amantes de la redonda, se jugaron los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League 2024-2025. Terminó esta instancia de la competición. Ya están definidas todas las eliminatorias, por lo que en este video vengo a dar mi análisis al respecto. Así que sin más preámbulos me vuelco de lleno con eso. Arrancando por el Real Madrid 1, Arsenal 2 en el Santiago Bernabéu. Global de 5-1 a favor de los Gunners, que eliminaron otra vez a la Casa Blanca, tal y como lo lograron en el 2006. No hubo una remontada milagrosa. No fue posible darle la vuelta al marcador, que tan elocuente fue el primer duelo. Desastre merengue. Y no únicamente analizando el resultado, sino que yendo a lo futbolístico, que hasta me parece peor, teniendo en cuenta que el mejor del equipo dirigido por Carleto Ancelotti en esta serie fue ni más ni menos que Thibaut Courtois, evitando una goleada aún mayor en ambos encuentros. Nunca le ha ganado el Real Madrid al Arsenal, y esta ocasión no ha sido la excepción. Decepcionó notablemente la Casa Blanca, que me hizo acordar, no sé si bancarán este paralelismo, pero noté algo similar teniendo en cuenta el contexto entero, ¿sí?, a lo que le pasó a River en las semifinales de la Copa Conmebol Libertadores en 2024 ante Atlético Mineiro. Ahí uno en la previa creía que el conjunto millonario contaba con posibilidades de clasificar a la gran final, que se iba a jugar en su estadio, en el Monumental, con lo que eso significaba. Por más que desde el juego le costase a los de Gallardo, por el recibimiento de la gente, la hinchada, cómo alentó, y un Atlético Mineiro normalito. Esa es la gran diferencia en esta comparación que justo me surgió. El Arsenal es un equipazo, independientemente de las lesiones, más allá de ciertas bajas. Ese Atlético Mineiro dejaba muchísimo que desear, y en el partido decisivo quedó demostrado con un hombre de más que no hicieron la diferencia. Pero claro, tanto River como el Real Madrid, salvando las abismales distancias individualmente, sobre todo, y ni hablar en la historia, no hace falta ni que lo aclare, perdieron 3-0 en un primer partido flojo, y contaban con la chance de definir de local con la mística. Sin embargo, ninguno de los dos pudo. Y ambos mostraron una impotencia. River ni siquiera marcó y tiró centros a lo loco, sin contar con la figura de un cabeceador
de un goleador vía aérea nato. Caso recontra parecido a lo del conjunto merengue en esta oportunidad. No entendí el planteo del DT italiano Ancelotti. No me convenció la postura del Real Madrid, que sí fue ofensiva, de mayor tenencia a la pelota, pero a veces predecible, acumulando demasiados hombres en el área rival, pero sin mitad de cancha, sin un funcionamiento óptimo, sin fluidez, mandando pelotas al área a ver si ganaban una segunda jugada, o de milagro un mal despeje le quedaba a Mbappé en la frontal y la mandaba a guardar, que casi ocurre esto, pero una vez sola. No sentí verdaderamente que el Real Madrid incomodase al Arsenal, que le metiese miedo, cuando hace un tiempo atrás, específicamente, siendo más concreto, en 2022, con Benzema, con un mejor Vinicius Junior, con Modric, con Kroos, con esta camiseta, te tiraban la gloria encima. Y con un nivel muchísimo mejor. Se notó la ausencia del alemán Kroos. No en este escenario solamente, que también, pero a lo largo de todo el presente curso. Luka Modric, cuando entró, le dio más claridad al Real Madrid en el sector medio, cosa que le faltaba, pero ya no podés depender de un crack, pero que tiene prácticamente 40 años de edad. Bellingham, desaparecido en acción, no aportó nada positivo, salvo perder pelotas, muy poco lo suyo. Y ni hablar de los de arriba. Kylian Mbappé, el que más intentó, el que más quiso, terminó siendo sustituido por lesión. Pero qué mal el inicio del francés en el Real Madrid, al menos desde el apartado colectivo, porque para mí la temporada individual de Kylian Mbappé en su primer año como blanco no ha sido pésima, ni mucho menos. Destaco la 24-25 de Mbappé desde lo personal, aunque acá indudablemente no estuvo a la altura de las circunstancias. Sabiendo lo que puede dar, jugó lejos del área contraria, no le quedó prácticamente ninguna situación para definir. Un tiro desviado que la enganchó mal, casi se clava el ángulo, pero ponele, porque ni siquiera fue tan direccionada esa pelota. Mbappé, yo creo que es capaz de dar más, pero aún así no pienso culparlo ni decir que es el principal responsable de la derrota del Real Madrid.
Nada que ver, quienes piensen eso no saben de fútbol, evidentemente. Capaz lo que se puede llegar a recriminar sobre el planteo es el poner una cantidad exagerada de jugadores en el último tercio y no poblar la zona en la que más necesitaba el Real Madrid progresar y funcionar, que era el medio del campo. Ya sin Kroos, ahora con Mbappé, te la puedo llegar a tomar esa justificación. Ahora, ¿por qué Mbappé tendría más culpa que Rodrigo, por ejemplo? Comprendo que a los que son mejores hay que exigirles más. Ahora, lo del brasileño Rodrigo fue penoso con toda letra de la palabra. Irrelevante, lento en la toma de decisiones, errático. Y Vinicius Junior. Mami. ¿Cuántas veces ya dije que la temporada de Vinicius Junior es desastrosa? Innumerables. Y ahora me reitero más que nunca. Y no por hacer autobombo, que en parte sí, o por oportunista, sino que esto ya lo vengo marcando desde antes, desde hace bastante tiempo. Vinicius Junior tiene, a lo sumo, siendo generoso, 6 partidos destacados en la 24-25. Osasuna, Atalanta, Pachuca, miren a dónde me tengo que ir. Celta de Vigo, segundo tiempo versus Borussia Dortmund. Deja de contar. Ante el FC Barcelona, contra Atlético de Madrid. Y en distintos partidos, más que puedo llegar a mencionar, no dio la talla. No rindió como se espera de él. Mismo frente al Arsenal. En la vuelta, un toque más de voluntad. Presionó, metió un gol, el primero que hizo el Real Madrid al Arsenal en todos los tiempos, que igual es un fallo enorme de Saliba, que se excede de confianza en salida. Pero Vinicius Junior, contrarrestado absolutamente por un Timber imperial. Vinicius Junior desesperado, tratando de desbordar y concluyendo cada jugada tirando un centro de zurda que acabó yéndose al córner. Alguna que otra falta generó, pero no se ha ido en velocidad, no gambeteó como suele hacerlo, no definió con categoría. A ver, sí anotó todo lo que quieran, pero es un gol que se lo encuentra medio de casualidad, por enjundia, pero aislado. No es que Vinicius Junior contó con 7 chances de manifiesta de gol. No. Y para quien ha sido figura del Real Madrid en las últimas orejonas conseguidas, me parece a mí que no se lo puede resaltar en esta ocasión, ni mucho menos. Todo lo contrario, el Arsenal. Con un DT recontra serio, Mikel Arteta, me sacó el sombrero con él. Domó al Real Madrid en Santiago Bernabéu antes de analizar a ciertos jugadores Gunners. Quiero detenerme en las polémicas que hubo. Para mí, el agarrón dentro del área del Real Madrid es más cobrable por un tema de Casencio. Creo que a Mikel Merino lo termina
tirando al piso, agarrando mal la camiseta. El que en principio le dio el árbitro al Real Madrid y después, vía VAR, anuló, que no comprendo por qué demoraron tanto la revisión. Esa no fue falta, pero ni cerca, Sí, lo toca. Saliva Mbappé, pero no lo derriba, no lo tira, no lo agarra. Nada. Cero. Después, la primera, en cambio, es más dudosa, la que fue para el Arsenal, ¿no? Que sí cobraron como pena máxima y Bukayo Saka la picó. Una irresponsabilidad tremenda, por más que después anotase un golazo increíble. La definición, como pica la espalda de la defensa del Real Madrid, parada. Bueno, la última línea del conjunto merengue fue un coladero. Decir que está Thibaut Courtois, que atajó 3 o 4 pelotas clave, hombre vencido el belga que la rompió toda y aún así no lo acompañaba de todas las circunstancias, pero Lucas Vázquez, desde el arranque, Tchouaméni, que no me resultó tan desastroso, tan terrible como otros partidos. Sin embargo, no podés confiar en él al 100%. Asensio, que más o menos zafó, pero tampoco wow. Aún le falta experiencia y crecer como profesional. Rudiger, irregular. Algún que otro cruce bueno, pero pisqueándola en varias ocasiones. Después cualquier lateral izquierdo del Real Madrid a mí no me convence, ya sea Ferland Mendy, Fran García, alguno improvisado. Me olvidé de opinar sobre Federico Valverde. Se le hizo cuesta arriba la cuestión, al uruguayo, que es versátil, que presiona, que le pega bien de afuera, pero ni siquiera intentaron con eso los madridistas. La idea, el plan, no solo para intentar empatar la serie, sino para remontarla, fue el tirar al centro del área sin Benzema, sin Morientes, sin Zamorano, sin Santillana. 90 minutos, el Bernabéu es muy tolongo. Perdón por mi pronunciación, pero esa frase de Juanito, sí, la banco, con la quinta del buitre, con Maldano, con Butragueño, con Michel, con el propio Juanito, con Gallego, con Chendo, con Sanchís. Con estos tipos no. Que no respondieron como lo exige la camiseta históricamente. Golazo el primero del Arsenal en el segundo tiempo. Tras esa pena máxima que falla Saka por querer pincharla, que lo hizo, pero no la mandó al medio, sino que Courtois atajó encima. Eso, el belga paró un penal y de todas formas no reaccionó el Real Madrid, no presionó como debería. Vinicius Junior se sacrificó en defensa más que en partidos anteriores, pero tampoco alcanzó. El Arsenal, que llegó con cierta facilidad, aprovechando ese espacio que dejaba el Real Madrid, que se volcó al ataque, pero más con corazón que cabeza en el complemento. Gol de Saka para prácticamente liquidar la eliminatoria. Lo empató rápidamente Vinicius Junior, que fue el único instante en el que se puso en duda, en el que saltaban las alarmas mínimamente para el Arsenal, que terminó de finiquitar la historia con ese tanto de Martínez, que se fue mano a mano y concretó el 5-1 definitivo. Partidazo de Bukayo Saka. Me gustó colaborando atrás, cortando, desbordando una y otra vez. Incluso
anotando un gol determinante, por más que erró ese penal de manera insólita. El mejor de toda la eliminatoria, el MVP, ha sido Declan Rice, por sus dos golazos tan importantes en la ida, pero también por su omnipresencia, por la cantidad de pelotas que recuperó en mitad de cancha, por cómo hizo coberturas, se metió entre los centrales, ayudó a Timber por derecha, a Lewis Kelly por izquierda, llegó al campo contrario tocando con criterio. Impresionante lo de Declan Rice, que fue elegido como la figura de la cancha en el Bernabéu, y con razón, porque hizo lo que quiso, marcó a la perfección y tuvo la pelota muy bien, la pasó, levantó la cabeza, metió, cortó, jugó impecable lo suyo. Odegaard me fascinó técnicamente, aunque se excedió de generoso. Pudo haber definido alguna que otra y tranquilamente, si se animaba a pegarle dentro del área, clavaba 2 goles. Mikel Merino saliendo de la zona referencial, tocando. Los pases entre líneas, una maravilla lo del español. Me encantó en defensa Saliba, que cometió una equivocación garrafal, pero después despejó todas las pelotas por arriba. Se comió un pancho a los delanteros del Real Madrid. Interceptó, despejó. 10 puntos su tarea. Kiwior, siendo normalito, correcto. Thomas Partey algo más irregular, pero también aceptable. David Raya, que las pocas veces que apareció lo hizo con creces. Lewis Kelly, que aguanta la pelota bárbaro, que levanta la cabeza, la pasa bien. Una personalidad para jugar siendo tan joven tremenda. Y Timber, que no pasó tanto al ataque, pero defensivamente no sufrió zozobra. Un Arsenal sumamente competitivo, completo en todas las líneas, que supo cuándo poner un bloque bajo, las líneas compactas, encerrarse atrás, y el Real Madrid, por no encontrar la vuelta, por faltarle argumentos desde su propio fútbol, el Real Madrid que no generaba un buen volumen de juego, que le costaba la circulación rápida de la pelota, que estaba predecible, paulatino en las transiciones, todo, sumado a que el Arsenal, como le hizo contra Manchester City en el 2-2 en el Etihad, ¿se acuerdan ese empate? Uno menos durante un tramo enorme de partido. El Arsenal puso el muro y el Real Madrid no supo cómo penetrarlo, pero además el Arsenal se animó a dominar en ciertos tramos del partido del Bernabéu, sobre todo en el primer tiempo, generando faltas, atacando con 3 o 4 futbolistas peligrosos, que hasta generaron más peligro que el Real Madrid. Un Real Madrid abierto, pésimamente organizado, horrible en el retroceso, que eso igual lo puedo comprender más por un tema de que el Real Madrid tenía que arriesgar. Pero lo que no se entiende es, claro, cómo con mayor tenencia a la pelota, en tu cancha, ante el Arsenal, que es un muy buen equipo, pero tiene peor talento individual que vos, como con Mbappé, con Vinicius Junior, con Bellingham, no te sale casi nada, porque el Real Madrid, de lo que probó, no pudo, pero cero, y el Arsenal realizó una labor digna de destacar, dejando en el camino otra vez a un Real Madrid que no defendió el título como debería, y habrá nuevo campeón de la Orejona sin lugar a dudas en esta edición, ya que el Arsenal derrotó a un Real Madrid
lejos de cumplir con las expectativas. En cuanto al Inter Milán 2, Bayern Múnich 2, global de 4-3 para el Inter de Inzaghi, que padeció más de lo esperado. Sobre el cierre, el Bayern Múnich quiso hasta ahí, porque otra vez lo de Kompany, tocaban la pelota de un lado hacia el otro, pero no se decidían en ir para adelante con un ritmo vertiginoso. Un Bayern Múnich de exagerada posesión, pero sin tanta presión, asfixiando al rival. El Inter de Milán es un equipazo colosal, con toda letra de la palabra. Este conjunto nerazzurri me encanta. No tendrá tantos jugadorazos como en la 2021 con Hakimi, con Arturo Vidal, con Lukaku, pero aún así este Inter es prácticamente imparable. Ahora se enfrentará al FC Barcelona. Más adelante comentaré lo que sucedió frente al Borussia Dortmund, que no me lo veía venir. Pero este Inter es un rival jodidísimo, que estaba claro en la previa que a Bayern Múnich, por cómo llegaban ambos a este cruce, lo iba a eliminar sin tantos complejos. El Bayern Múnich contó con fases de dominio, con un Thomas Müller que jugó entre líneas, con un Michael Olise, o llámenlo como quiera, Olise si quieren, pero que enganchando hacia adentro, con esa zurda exquisita, con buenos centros y pases al espacio, fue lo mejorcito. Un Bayern Múnich que no gozó del mejor Harry Kane, que marcó un golazo enganchando para afuera, recortando en una baldosa y definiendo abajo al segundo palo, para el 1-0 transitorio del cuadro alemán en Italia, igualando la eliminatoria. Sin embargo, en una ráfaga el Inter se decidió a atacar, clavó 2 tantos consecutivos. Primero Lautaro Martínez, que dentro del área encontró la pelota que le cayó a él y con un derechazo imposible de frenar igualó el encuentro. Y Pavard al rato puso la ley del ex y el 2-1, que parecía finiquitar todo, pero Dyer metió dramatismo sobre el final con un cabezazo al segundo palo. Aún así el Inter aguantó con muchísima inteligencia. Un Inter espectacular, con Bastoni que pasa al ataque, tiene conducciones, este central italiano que puede jugar como lateral, que lo ve hasta de mediocampista, por su buen pie, por sus desplazamientos en largo, por cómo lleva la pelota y se manda a tener proyecciones ofensivamente hablando, pero después gana por arriba, retrocede. Hoy, junto a Saliba y Van Dijk, me parece que Bastoni es el mejor central del mundo. Un defensor magnífico. A Servi, que será algo más tosco, pero gana casi todos los duelos. Mismo Sommer, que atajó bárbaro. Un arquerazo que también sabe manejarse con los pies. Qué equipo el Inter, ¿eh? Tremendo. Porque en mitad de cancha te encontrás con un Varela, algo peor que en la ida, pero que combinó y también dejó el alma a la hora de defender, siendo un jugador con muchísima clase, pero que no dejó en banda atrás al resto de sus compañeros. Thuram no fue la gran cosa, sabiendo lo que puede dar, pero aún así no desentonó. Di Marco, correctísimo, imparable por izquierda. Increíble lo suyo. Una daga por ese sector, por su costado fetiche. Darmian, que siempre ha parecido un tipo del montón normalito. No hubo forma de contenerlo. De hecho, creo que Kim Min-jae salvó un gol en la línea, que le pega abajo a Darmian y la saca con Urbi
el arquero del Bayern Múnich ya vencido. En esos minutos, en ese lapso en el que el Inter se llevó puesto al Bayern Múnich y le pudo haber hecho 3 o hasta 4 goles. Çalhanoğlu entiende todo, sabe cuándo pasar la pelota, cuándo tenerla. Y Lautaro Martínez, el MVP de toda esta eliminatoria, jugando de enganche, pisando la pelota, generando faltas, bajando hasta mitad de cancha a recibir, cosa que ha hecho el Inter de Milán desde que llegó Inzaghi en su época con Lukaku, o mismo con Lautaro Martínez. Mediocampistas que pisan el área rival o que esperan en la zona 14 y disparan desde afuera. Centrales que pueden jugar también como centrales, mamita que haga, como laterales o mismo de carrileros y pasan al ataque, y tiran centro o hasta se animan a disparar. Mediocampistas con muchísimo recorrido, delanteros que saben tocar y no solo rematar. Lo de Lautaro Martínez ha sido una exhibición, nuevamente dando la cara por lo suyo en un partido top, de los más importantes. Qué categoría para definir. Me gustó más su partido en la ida, sí. Diría que por destellos en concreto, la ida ha sido increíble y ese golazo de 3 dedos al segundo palo, sensacional, pero a la vuelta también hizo lo que quiso, dejando pasar la pelota, tirando tacos, encarando, pases de 20 metros, con una visión de juego, con una claridad, con un buen pie, manejando dos perfiles también Lautaro, siendo naturalmente diestro, pero sin complicarse con la zurda. Un delantero de época, infravaloradísimo, que en Champions League siempre aparece y esta vez ha sido la excepción. Un Inter de Milán inteligente al 100%, que entendió cuándo defender, cuándo y cómo atacar, dónde hacerlo, por qué sectores aprovechar la falencia del Bayern Múnich, que se despide de otra Champions League sin pena ni gloria, desde que ganaron la del 2020. Incluso te sumo la del 2021, que fue bastante buena, por más que hayan quedado fuera ante un PSG que a mí me encantaba. Lo cierto es que desde la 21-22, sobre todo hasta el presente, el Bayern Múnich acumula campañas flojas a nivel europeo. Y acá tenemos otro caso, esta vez siendo eliminados por un Inter de Milán que pica en punta como uno de los principales candidatos, sin lugar a dudas. ¿Quién iba a decir que el Borussia Dortmund vencería 3-1 con hat-trick de Guirassy, que no le salió una sola en la ida, pobre, y en la vuelta anotó un triplete? Tremendo esto. Borussia Dortmund 3, Barcelona 1. El gol de Ben Sebaini en contra salvó a un Barça desorbitado, perdido, desconcertado, excedido de confianza a mano poder. El conjunto de Hansi Flick, que jugó mal como pocas veces. Mal Lamine Yamal, mal Lewandowski, mal Rafinha. Pedri, el único que zafa junto a Szczęsny, que evitó una goleada de Borussia Dortmund, que lo fue a buscar con sus armas, con lo que tiene. No es nada a este conjunto del Borussia Dortmund. Pascal Grob es versátil, se mueve por muchos sectores del terreno de juego, pero tampoco es, un fenómeno. Aún así, Guirassy y Pascal Grob, de lo mejor de un Borussia Dortmund que por carácter tiró hacia el frente y apostó a la épica, que no se le dio, pero estuvo mucho más cerca de lo que yo me hubiese imaginado. Un Barcelona
que jugó no a media máquina, a un octavo de máquina directamente, mientras que Borussia Dortmund dio lo mejor de sí, hizo todo lo que pudo. En Bundesliga se caerá a pedazos completamente, mientras que en Champions League mejor, sin convencer al 100%. Sin embargo, yo creo que el Borussia Dortmund se retira de este torneo de manera mucho más digna de lo que hubiese dicho en la previa. De hecho, seguro recordarán lo que tiré y me imaginé hasta otro triunfazo del cuadro culé que no sucedió ni estuvo cerca de pasar. Pedri manejando los tiempos, entrando en el complemento, fue de lo más destacado dentro de un contexto de Barcelona pobre para los que estamos acostumbrados. De todas formas, coincido con la frase de Frankie de Jong, que dijo: sería un partido para perder y de esta manera era este. Totalmente, pero ojo, porque el Inter tomó nota, el Inter es otra cosa y cuidado que el Barça no se descuide y crea que como el Real Madrid ya no participa, tienen asegurada la Copa, porque se les puede complicar. El Borussia Dortmund con esto lo puso contra las cuerdas. Gol de penal de Guirassy, un centro al segundo palo y cabezazo, una en la cual define bárbaro, cuando igual ya estaba 2-1 la cuestión por ese desvío de Bensebaini tras un centro de Fermín López que también me gustó bastante. Pero el Borussia Dortmund no se la hizo sencilla a un Barcelona que no puede descuidarse a este punto si quiere ser campeón, Por eso, a tenerlo en cuenta esto. Ya que Barcelona, de mitad de cancha hacia adelante, junto al PSG, me parece el mejor equipo de Europa, pero no es tan completo como el Inter Milán o mismo con el Arsenal. Comprendiendo que la defensa del Barça deja bastante que desear. Hubo un gol anulado al Borussia Dortmund por este achique famoso del Barça de Flick, que los centrales, la última línea, se manda hasta mitad de cancha y juegan al límite, pero eso, Lautaro Martínez que retrocede y algunos de los mediocampistas entrando en segunda línea, rompiendo el espacio, te puede costar la vida, Barça, eso. Así que atención, porque no sé cómo la Barcelona se va a preparar para ese enfrentamiento, pero que quede claro que no será fácil, y mucho menos. Si ya de por sí el Borussia Dortmund causó estragos, el Inter será peor, a priori, ¿no? Y para terminar vamos con el Aston Villa 3, PSG 2. Algo similar a lo del Borussia Dortmund versus Barcelona. El PSG parecía que lo tenía liquidado, que sentenció la serie en su cancha, en la ida, jugada en París. Sin embargo, el Aston Villa presionando a mano poder, atacando con todas sus fuerzas a partir de la pelota parada, con remates desde afuera del área, sometió al Paris Saint-Germain de Luis Enrique como pocas veces vi a lo largo de esta 24-25. Durante los primeros 45 minutos, partido parejo, le faltaba ritmo al Aston Villa y esa sensación de poder remontarlo, pero aún así, más allá del golazo de Hakimi, una jugada asociativa del PSG que me encantó, mismo el tanto de Mendes, los dos laterales que marcaron para los parisinos. El Aston Villa de repente, con el tanto de Tielemans, metió cierta incertidumbre. Y claro, un gol de McGinn que para mí se lo come Donnarumma en cierto punto, que no se tira tan bien, y otro de Konsa que me define a placer luego de ese centro rasante de Rashford. Y claro, a partir de ahí, luego de
Un primer capítulo igualado, sin tanto vértigo, parejo, con un PSG más dominante, Vitinha a mitad de cancha teniendo la pelota, Kvaratskhelia que no figuró como en otros partidos, flojo lo de Giorgiano, que está siendo de los mejores de la actual Champions League. No me va a cambiar la opinión completa por un partido, por 90 minutos solo, pero me llamó la atención el bajo rendimiento de Hifsha. Dembélé decayó respecto a sus primeros meses en el presente año. No está mal Ousmane, pero otra vez volvió a ser el mismo que el del FC Barcelona, queriendo hacer siempre la suya, sin levantar la cabeza, sin pasar la pelota. El Diego Martínez le tapó pelotas jodidas. Bueno, el Diego Martínez que se come uno de los goles, como se la deja ahí servida a Hakimi, es ridículo. De todas formas, no pienso criticar a uno de los mejores arqueros del mundo, por no decir directamente el número uno, el argentino, que es un crack, un guardameta tremendo, pero que ahí la pifió, hay que reconocerlo. Aún así, el PSG, con un 5 de global, parecía que lo tenía resuelto. Algún que otro contraataque hubo para sentenciar todo de forma definitiva, pero el Aston Villa dejó el alma y por una salvada en la línea de Pacho, por atajadones de Donnarumma, que así como la pifió en ciertos goles de los villanos, salvó al Paris Saint-Germain de la largue con una pelota que ataja arriba, alta, dificilísima, un mano a mano Asensio que también sale a achicar perfecto. El Aston Villa se fue con honor de esta Champions League. Impecable el rendimiento de los de Unai Emery, pero el PSG, que ¿acaso se hace más fuerte o queda debilitado por cómo el Aston Villa lo contrarrestó y lo puso en aprietos? Veremos qué es lo que pasa en un futuro, pero el PSG la padeció con un Aston Villa que ha caído con honor, pero de todas maneras el Paris Saint-Germain está entre los 4 mejores de la competición. Las semifinales quedaron de esta forma: Inter de Milán versus Fútbol Club Barcelona, Arsenal versus Paris Saint-Germain. 4 grandes equipos, no como en la edición pasada que estaba el Borussia Dortmund, equipo normalito, el PSG peor respecto a esta campaña, mismo el Bayern Múnich flojo en comparación con otras campañas, y mismo el Real Madrid con peor talento individual pero mejor colectivamente. En mitad de cancha sí que estaba por encima que el Real Madrid, que el actual. Sin embargo, afuera el Real Madrid, afuera el Bayern Múnich, afuera el Borussia Dortmund y afuera el Aston Villa siguen en el torneo con el objetivo de ganar la Champions League 24-25. Arsenal, Inter de Milán, Barcelona y Paris Saint-Germain. Si les gustó este análisis, tienen su like, suscríbanse y recomienden así este contenido que llama gente. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.